formar parte de esta mesa. La verdad que es un halago y un gusto haber escuchado tanto a Michetti como a Giuliano en sus exposiciones. A la Federación Gráfica no le voy a agradecer porque me siento en mi casa casi, salvo que Juancho Gringo me diga lo contrario en algún momento. Pero siempre, lo que sí puedo decir que siempre es un placer estar acá, compartir con ustedes momentos, charlas, siempre se aprende algo y queda algo para adelante, ¿no? Porque es un lugar motivador, ¿no? Es un lugar que genera ganas de seguir adelante y seguir haciendo cosas siempre, así que el gusto de estar con compañeros a los cuales le siento tanto afecto. A ver, el tema de la deuda, la exposición que acaba de hacer Héctor Giuliano es muy completa. Voy a hacer algunos comentarios que quizás puedan sumar a lo que él ha expuesto. Hubo dos hechos, dos comentarios de la semana pasada que en alguna forma me parece que resumen de qué estamos discutiendo. Uno lo recogieron en una entrevista que le hicimos a un economista, un joven economista, pero que está especializado en temas de deuda desde hace años y trabajando y viviendo en Estados Unidos. Es Martín Guzmán, de la Universidad de Columbia, un asesor muy cercano al Nobel Joseph Stiglitz, prácticamente es el que le da letra a Stiglitz sobre todo lo que tiene que ver con América Latina y Argentina, por lo cual está en un lugar privilegiado de análisis. Y él decía, en una entrevista muy interesante, la frase que tomo es cuando dice: para salir de la recesión en Argentina no habría que pagar ni $1 de deuda durante 3 años. Así nomás, contundente. Y por el otro lado, esto fue el martes de la semana pasada, el 24, 28 horas después, conocemos el mensaje que le envía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, invitándolo a que conversen sobre el tema de la deuda, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que está dispuesto a hacer uso de sus pesos en el tema para facilitar una conversación y llegar a un buen acuerdo sobre esa cuestión. Es decir, por un lado tenemos a alguien que plantea desde el lado de Argentina cuál es la posibilidad y necesidad que tiene Argentina. Queremos salir de la recesión, no se puede pagar deuda por 3 años. Por el otro lado tenemos a alguien que dice: muchachos, ustedes están dentro del Fondo Monetario, no salgan de dentro del Fondo Monetario. La advertencia es: quédense, lo vamos a ayudar mientras estén adentro y no te digo lo que le va a pasar si salen para afuera. Me parece que ahí tenemos los dos escenarios que están planteados políticamente para este nuevo gobierno y claramente expresados en un sentido muy franco, muy directo, que es decir, ni $1 para pagar la deuda si queremos que esos dólares o esos pesos o los recursos que se tengan tienen que atender las emergencias que tiene Argentina. Estamos en medio de una depresión económica feroz, una caída de los salarios feroz, un mercado interno quebrado, por supuesto sin ninguna posibilidad de pagar la deuda externa, pero internamente con una deuda mucho más grande, que es un 40% de pobreza, y para atender esto se tiene que desatender lo otro. Más o menos el planteo es así de duro. Del otro lado le contestan con un poco lo que Héctor venía describiendo recién, es decir, ¿para qué endeudaron al país? Para hacerlo dependiente de ellos. ¿Para qué quieren que siga dentro del Fondo Monetario? ¿Para pagar la deuda, para hacer un cronograma y ver cómo se cumple con esos compromisos que tomó el gobierno anterior? No. Ellos son los primeros que saben que no se va a cumplir, pero sí quieren condicionar a este gobierno, sí quieren plantearle, digamos, este es el programa que ustedes pueden hacer o deben hacer para poder seguir adelante y que nosotros le sigamos refinanciando el endeudamiento, dedicando esto que marcaba bien Héctor, una cantidad muy importante del presupuesto al pago de intereses, no del capital. Es decir, la deuda la seguimos pateando por delante, pero los intereses sí se pagan para beneficio de ellos y con una política de ajuste, que el ajuste obviamente no se hace por vía, como bien explicaba él, por las otras vías que puede tener, por ejemplo, la emisión monetaria controlada, sino que se hace con reducción del gasto público
y reducción de las herramientas y los instrumentos que pueda tener el Estado para intervenir en esta situación económica desastrosa que está dejando este gobierno. Entonces, es bien político y bien claro los dos planteos que están puestos sobre la mesa y qué es lo que significó la deuda en toda esta trayectoria. ¿Por qué un gobierno toma una deuda que es un valor, un récord histórico para la propia historia del Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares? Le pauta cómo va a ir recibiendo por tramos Argentina esa deuda, pero además lo condiciona que a partir del 2020 queda atado de pies y manos a cumplir un compromiso que es incumplible, porque ese gobierno, o bien era el mismo gobierno que iba a renegociar después las condiciones de esa deuda, o por las dudas, si no era ese gobierno y era otro, que el gobierno que entrara también entrara atado de pies y manos para resolver. Antes que nada, y con los votos, contando los votos a ver por cuánto había ganado, inmediatamente lo estaba esperando en la puerta del Fondo Monetario Internacional para negociar qué gobierno iba a poder hacer. Esta es la situación que tenemos, me parece, con el tema de la deuda, y ahí me parece que es un primer punto, digamos, a analizar. Políticamente es el desafío más grande que tiene este gobierno. O llega con algún tipo de definición y acuerdo al 10 de diciembre para anunciar, nos sacamos encima la presión de la deuda, vamos a gobernar, o dice, tenemos que negociar la deuda y mientras estemos negociando, la verdad, gobernar, olvídense, van a tener que esperar. Me parece que ante ese dilema estamos, y en esto me parece, digamos, ya que estamos acá, es fundamental el tema de la participación que van a tener las organizaciones sociales o políticos sociales en esta discusión, porque de alguna forma sabemos que va a ser un gobierno que entra presionado de los factores de poder, y acá hay que hacer presión desde el otro lado para decir, no nos bajemos de los objetivos que tiene este gobierno, por qué llegó y por qué lo votó la gente, y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pelearla o como sea desde sus lugares. Por eso lo charlaba recién con Víctor Amichetti, con el gringo, la corriente federal tiene una propuesta, se están juntando con los pymes para dejar en claro qué es lo que se va a defender y cómo se van a defender esos principios. Y el tema de la deuda es el gran enemigo, es el gran cañón que está apuntando contra nosotros, o el gran misil que está apuntando contra nosotros, que pretende no dejarnos hacer esa política. Esto creo que es la economía presente, y de alguna forma me parece que tenemos que empezar a explicitarlo, porque esta va a ser la primera gran batalla de esta nueva etapa, una primera gran batalla que creo que no arranca el 10 de diciembre, sino que ya arrancó, ya está planteada. El tema de la reflexión externa, digamos, la parte, esta es la fotografía del momento, la historia de la restricción externa, del problema del endeudamiento y demás. Algo se explicó acá, lamentablemente no tenemos a Mercedes acá adelante, que es a mi gusto la especialista mejor formada en este tema de restricción externa. Nadie mejor que ella lo puede explicar. Aprovecho de elogiarla que no está, porque si no me daría vergüenza decirlo, pero realmente me parece que es admirable todo el laburo que ha hecho Mercedes en ese punto, y cuando alguien me pregunta o que me pide que le sugiera a quién leer, yo siempre les digo que hay que ir sobre los trabajos que hizo Marco del Pont sobre este punto. Me parece que es lo más claro y lo más profundo en la cuestión. Restricción externa significa Argentina periódicamente o cíclicamente llega un momento donde se queda sin dólares para poder cumplir sus compromisos, o por una situación de endeudamiento, o porque las importaciones subieron a un punto que ya no las puede sostener. Entonces sobreviene la situación de que cómo ajusta para resolver eso, o una gran devaluación, o reendeudarse para salir del pozo, o algún tipo de solución que generalmente termina en situaciones extremas de redistribución de ingresos en contra de la población. Esto es lo que le ha sucedido a Argentina históricamente, y no ha logrado salir de eso. Ahora, de la forma en que se llega a esa situación de restricción externa, cuando nos quedamos sin dólares, uno puede llegar, el ciclo puede tener varios motivos. Normalmente ha ocurrido en Argentina que por ciclo de crecimiento económico, cuando crece la economía argentina,
suele, sobre todo cuando crecen los sectores industriales, suele crecer más en proporción las importaciones que necesita para ese proceso. Entonces llega un momento que no puede sostener el nivel de importaciones. Cuando hablamos de industria nacional, en general hablamos de industria nacional para el mercado interno. Es decir, entonces no es una producción o un crecimiento de producción que genere dólares. Al contrario, es una producción que demanda dólares. Entonces nos encontramos con el problema que esas crisis de crecimiento terminan en una situación de restricción cambiaria o crisis de estrangulamiento externo. Este gobierno de Macri fue tan original que logró llegar a la restricción externa por vía de la recesión. Es decir, no tuvimos ninguno de los beneficios del proceso de crecimiento, fue un endeudamiento brutal, un endeudamiento que no se volcó ni en inversiones ni en reactivación de actividad interna, ni financiamiento de actividades productivas ni de consumo, sino que fue un endeudamiento que acumuló recursos en un sector financiero o en actividades financieras de sectores que se dedicaban a otra cosa y que fugaron ese dinero del país. Las cifras de fuga del país se corresponden con lo que recién describía Héctor Giuliano. Si este gobierno aumentó en 100.000 millones de dólares el nivel de deuda, el nivel de fuga fue más o menos similar. Son los 100.000 millones de dólares que aumentaron las cuentas en el exterior de esos sectores que acumularon esas mayores utilidades, muchas veces por vía de utilidades financieras. El tema de las LELIQ y algunos otros instrumentos anteriores han posibilitado eso, los convirtieron en dólares y se los llevaron del país. Ahí también está el balance cambiario de Argentina, dólares que se van por fuga, dólares que entran por deuda, y en un momento que a la deuda dice no te presto más porque no vas a estar en condiciones de pagar, tenemos el gran problema. Explota la bomba. Es lo que sucedió en Argentina desde abril del 2018 a este mes de octubre, noviembre de 2019. 18 meses de esta explosión de la bomba cambiaria. Este es un problema también. Una vez superada la urgencia o la emergencia de este tema de la deuda y que el gobierno empiece a gobernar, vamos a poder ejercer la administración de la economía de un país, este es un problema a atender, porque este problema lamentablemente no se atendió, no se resolvió en los 12 años de kirchnerismo. Salimos de los 12 años de kirchnerismo con un problema claramente no resuelto, que es este tema de la restricción interna y la dependencia cambiaria. Es decir, hubo dos sectores que se han caracterizado por un crecimiento muy potente, muy fuerte y continuo durante el tema del kirchnerismo. El tema del crecimiento industrial y el crecimiento de la producción energética. Los dos son muy demandantes de importaciones. Y llegan a una situación en diciembre de 2015, el término del periodo, donde Argentina llega con algunos problemas en este sentido: falta de dólares, reservas casi agotadas, un desbalance inclusive en el comercio exterior, problemas serios en ese punto que había que atender de alguna forma. El gobierno Macri lo atendió de la peor forma. O sea, el problema existía. La solución que le dieron fue pésima, fue la peor que le podían dar, que fue el sobreendeudamiento para tratar de tapar ese agujero. Seguramente con otro gobierno la solución hubiera venido por otro lado. Podríamos discutir entre distintos economistas cuál iba a ser la solución. Obviamente lo que decía Miguel Bein no es lo mismo que lo que decía Silvina Batakis, por agarrar dos economistas cercanos a Silvina en aquel momento, pero obviamente la historia no hubiera sido de aquel problema. Ahora saltamos a este otro problema, una crisis mucho más profunda, la que tiene hoy en el sector externo Argentina, y un problema histórico que habrá que atender, el tema de cómo Argentina hace para salir de esa restricción cambiaria. Porque además, recordemos otra condición, estoy nombrando algunas condiciones estructurales para tener presente. La otra condición es que hoy Argentina, desde hace décadas Argentina, genera dólares fundamentalmente con el complejo sojero. El complejo sojero tiene la particularidad de que genera dólares pero no genera empleo. El empleo en la Argentina se genera a través de la actividad industrial, que no genera dólares, al contrario, los demanda los dólares porque
que importa. Entonces parecería ser que un poco la economía se encuentra ante la dicotomía. ¿Qué buscas? ¿Resolver el problema de dólares o resolver el problema de empleo? Porque alguien te puede decir estas dos cosas son contradictorias, no se pueden resolver al mismo tiempo. Entonces, dale todo el impulso al tema del complejo sojero, vas a tener recursos en dólares para empezar a solucionar tu problema. El empleo, olvídate. Me parece que no es la política que se votó, ¿no? Entonces me parece que ahí también tenemos un problema estructural que no podemos conformarnos a decir que es un dato, una realidad dada de que Argentina genera dólares únicamente con el complejo sojero. Esto es una cuestión también que tiene que ver con los procesos de endeudamiento, por eso lo menciono en este punto. Cuestiones que tienen que ver con restricciones del modelo estructural que yo leí, cualquiera pudo haber leído, que justamente Matías Culfas, uno de los hombres que está ahí, por lo menos mencionado como probable ministro de Economía o algún cargo bastante parecido, de hecho está hoy en México con Alberto Fernández, lo tiene recontra estudiado, es un tipo que ha estudiado más profundamente este tema de las restricciones estructurales que tiene la Argentina. Me da cierta confianza que sea así. Ahora cualquiera me puede decir, y le tengo que decir que es verdad, que bueno, una cosa es escribir un libro explicándolo, otra cosa es después ponerte en la práctica de resolverlo desde ya, pero por lo menos arranquemos con una cosa que el gobierno de Macri no tuvo en su momento, que es un buen diagnóstico. Porque Argentina con Macri arrancó mal hasta del diagnóstico. Leyó un mundo que no existía y se abrió a un mundo que no existía. Es como dice un conocido mío, dice los economistas que acompañan a Macri son los chamanes de la lluvia. Dice, ¿por qué va a llover? Porque yo pido que llueva, entonces vas a ver cómo llueve inversiones o cualquier cosa, lo que necesites, pero nada más que porque yo estoy ahí, entonces yo genero confianza con mi nombre, con prestigio, entonces van a venir las inversiones. Bueno, no resultó, porque no resulta nunca así. La otra, de acuerdo a la misma persona me decía, la otra corriente seríamos, porque me siento incluido, los economistas que decimos los muertos no pagan. Tomamos la frase de Néstor, que decimos los muertos no pagan. No jodas, déjame vivir porque si no, no te voy a pagar la deuda tampoco. Entonces, tomo la decisión de no pagarte la deuda porque tengo que vivir y darle vida a esta economía. Me parece que estas cuestiones tienen estrecha relación con otra cuestión que nos planteaban en el temario para esta reunión. ¿Por qué? Porque el rol del sistema financiero, ¿y dónde entra el sistema financiero en esto? Si uno se plantea, bueno, ¿qué hacer con la deuda? Plantear una posición dura frente a los acreedores porque no queda otra. Están las necesidades por delante, por lo tanto hay que negociar, pero negociar como decía recién Héctor Juliano, planteando de la posición madura, reestructurar, replantear, volver a pensar de vuelta todo esto, pero no pagar ahora porque eso es imposible. Y para adentro decir, bueno, y le voy a investigar un poquito la deuda. Pero para adentro, ¿no? Porque no podemos plantear el repudio, como se pretendía en el 2001-2002, el repudio a la deuda. Y cuando uno preguntaba, ¿y cuánta gente presa tenés en Argentina por lo que hicieron con la deuda y toda la corrupción que hubo con eso? ¿En qué unidad carcelaria está Domingo Cavallo, por ejemplo? No está en ninguna unidad carcelaria. Está comentando en el Diario de la Nación, comenta y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí hay un problema. Echarle la culpa a los acreedores y no decir quiénes fueron de los tuyos los responsables de esto, me parece que ahí tiene un problema. Hay que arrancar por otra parte. Y yo sugiero que hay mucho para arrancar. Mira que para investigar la deuda de la Argentina, yo diría, tomarle la dirección y el pasaporte a Luis Caputo, que por ahí tiene algunas cosas para explicarte antes de irse. El vicepresidente del Banco Central, el actual vicepresidente Gustavo Cañonero, que se quedó, que era el representante del grupo Templeton en Argentina, y que en abril del 2018, cuando se les caía a ellos el
directamente todo este modelo cuando estaban desesperados, firman un acuerdo increíble, todavía nadie lo puede explicar, el acuerdo que hicieron de refinanciación en el grupo Templeton con el Ministerio de Finanzas para hacer una refinanciación en pesos a 20 años, una operación rarísima en una licitación que se dio a conocer a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana se abrieron los sobres, a las 12 de la mañana estaba adjudicada. Los demás miraron y decían, ¿cuándo salió esto que no me enteré? Digo, a las 8 de la mañana. Y pues ya se adjudicó, sí, a las 10 de la mañana se adjudicó, bueno, a las 12 ya está entregada. Bueno, ese acuerdo lo hicieron el representante en Argentina del grupo Templeton, que se llamaba Gustavo Cañonero, y el ministro de Finanzas, que se llamaba Luis Caputo. 60 días después, Luis Caputo era el presidente del Banco Central y Gustavo Cañonero el vicepresidente del Banco Central. A mí se me ocurre que algo tuvo que ver una cosa con otra. Y esa operación, que fue un salvataje para el gobierno en ese momento, pero un salvataje con papelitos, porque yo no sé dónde, esa plata, eso que se comprometieron, quién la puso, dónde la pusieron, qué hizo el grupo Templeton después con los bonos, a quién se los enchufó, porque seguro que no fue una donación, digamos. Ahí tenés una operación para investigar, y con responsables claros, de este lado, los responsables de este lado están claros, entonces me parece que ahí tenés un tema para investigar. Y con este tema de la investigación de la deuda, hay que tener decisión política para que después de la investigación, ¿qué es lo que hace con los resultados de la investigación? Porque acá en Argentina reclamamos investigación de la deuda, y hubo una investigación de la deuda, y muy importante, y muy profunda, que fue la de la Comisión Bicameral del 2011 al 2014, o más o menos, aquella que presidía Roberto Feletti. Se sacaron conclusiones muy interesantes de esa investigación. Están escritas, hay un libro escrito con las conclusiones y la documentación de esa investigación. Y uno de los elementos más reveladores de esa investigación, a mi gusto, fue la declaración que hace el banquero arrepentido Hernán Arbizu, vicepresidente del JP Morgan para el Cono Sur, que era el tipo que justamente le arreglaba a las grandes familias, a las grandes empresas argentinas, la fuga de divisas desde el país al exterior. Como él le explicaba alguna vez, mi target era 20 millones de dólares. Si vos querías fugar 10 millones de dólares, te mandaban al banco de la vuelta, porque no atiendo clientes chiquitos. Y como él también explicaba, si alguien fugaba 20 millones de dólares, quiere decir que tenía un patrimonio de 100 millones de dólares como mínimo. Nadie fuga. No, nadie vende la casa para fugar la plata, nadie paga, entrega el auto, yate, lo que sea, para fugar la plata. Porque es una parte del patrimonio que quiere sacar afuera y manejarla afuera. Entonces, Hernán Arbizu, que le manejaba la cuenta a las 100 empresas más grandes del país, a las 200 familias más importantes del país, y que le hizo la fuga a todos ellos, y que se presentó a la justicia autodenunciándose por estos delitos. Entre otras cosas, se convirtió en mi delincuente favorito, ¿no? El tipo, yo le cambiaría el Jaguarete por la foto de Hernán Arbizu a los billetes, porque el servicio que nos da en un tema tan complicado como el tema de la fuga de divisas, explicándonos al detalle cómo se hace y quiénes la hacen, me parece que es un hecho histórico. Y no se le dio bola, y se siguió jugando de la misma forma y con los mismos actores desde entonces hasta ahora. Y expliquemos 2 o 3 elementos de cómo se está jugando. Como él mismo explicaba, quienes fugan la plata en el país son todos los bancos, a excepción de la banca pública y el Credit Copy. A ver, repito, todos los bancos privados, capital nacional o extranjero, fugan guita del país y te hacen el laburo de fugar la guita del país. Como lo hacen, no al público, sino en la oficinita que tiene en el primer piso o a la vuelta, donde te mandan, dice, vos querés sacar la plata del país, no querés que quede registro, nosotros te hacemos el laburo. Anda allá, te atienden, o una oficina en Puerto Madero, donde te van a hacer todo el trabajo para que la cuenta tuya vaya, de acuerdo a la cantidad sea, vaya toda a un solo lugar en las Islas Bahamas, en las Seychelles, lo repartís, si querés tener una parte en Estados Unidos, la tenés en Delaware, no hay ningún tipo de problema. En Londres, son los dos principales paraísos fiscales del mundo son Estados Unidos y Londres, no las islas esas paradisíacas. Entonces, ese laburo que hacen los bancos ya de por sí sería un buen tema de investigación para investigar a los bancos. Es decir,
es esto que hiciste, al país lo perjudicó, es el peor veneno que tiene esta economía argentina, es la fuga de divisas. Y los bancos de este país han sido los responsables de hacerlo. Los mismos bancos que estaban entonces son los bancos que están ahora. Este sistema financiero es el mismo, no es otro. No fugaron los tipos que hicieron eso. Están acá. Salvo Martino, el presidente del HSBC, que después de pedir en la reunión de ideas Mar del Plata que Sandler siguiera en el Banco Central, le dijeron que no, y dice, bueno, entonces me voy yo. Y avisó que se iba, no sé, a qué otra sucursal del HSBC al día siguiente de decir eso. Claro, Martino no solo pierde a un buen amigo o compañero en el Banco Central, sino que va a perder a los titulares de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, que también hoy está hablando del HSBC. Otras cosas talentosas del gobierno de Macri ponen en la Oficina de Investigación de Delito Financiero a los representantes del banco principal delincuente financiero del país, el HSBC, con la fuga de divisas. Todo este esquema, todos estos grandes temas que tienen que ver con la corrupción y la peor corrupción de este país, no fueron temas ni siquiera de campaña, y hoy son los temas centrales, fundamentales, que o condicionan al gobierno totalmente que va a entrar, o el gobierno hace el primer laburo que tiene que hacer, sacarse encima todo esto, correrlo para poder laburar. Es decir, a estos tipos les tengo que apuntar. A ver, se entra a gobernar Argentina pateando la puerta como si fueran esas puertas de lo de la película de Cowboy, ¿viste? Que entraban tipos pateando y con un arma en cada mano, decir, que ponerle decir al banquero, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Vos qué hiciste todos estos años? Más o menos para entrar moderadamente a gobernar, o si no, esto no tiene ningún futuro. Son muy graves los problemas que hay que resolver. Son muy graves, ahora sí, sin ironías. Pobreza, desempleo, una economía absolutamente parada, un sistema financiero que no sirvió absolutamente para nada que tuviera que ver con financiamiento a la producción o al consumo. El sistema financiero vive de lo que gana con las LELIC. Con la guita en las LELIC se sientan a esperar que venzan para cobrar los intereses. Y los resultados son maravillosos. Fíjense los resultados de los bancos. Lo que ganaron en 3 años sin mover un dedo para conseguir un cliente. Ganan fortuna nada más que con lo que le paga el Estado. Y después nos hablan de los subsidios a la luz, al gas. El subsidio de los bancos es el que hay que analizar y estudiar. Porque pagarle intereses así por esterilizar dinero, como dicen, eso sí que es un subsidio al sistema financiero. Es decir, todos estos problemas no tienen ninguna chance de resolución si Argentina, el gobierno argentino, no se libera del verdadero cepo, que es el cepo que le tiene puesto la deuda al gobierno para que no pueda mover ni brazos ni piernas, sino se saca de encima todo tipo de vencimiento o compromiso con los acreedores y lo subordina a la resolución de los problemas internos, y si no, va por la cabeza de estos tipos responsables que han armado una estructura de negocios en el país, una estructura no de financiarización, sino de fuga y afano de guita a través de los instrumentos financieros. Si esto no se resuelve realmente, es lo mismo que pretender que tengamos una justicia justa con jueces como Bonadí o fiscales como Stornelli y demás, que no hace falta explicar a qué me refiero. Los bancos hoy son el Bonadío, el Stornelli de la economía. Este sistema, así como está armado, condena a no poder hacer nada. Me parece que esta es una cuestión fundamental y hay que tenerla presente, y me parece que es muy bueno que lo discutamos en todo tipo de organización popular, porque es parte de nuestra